La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Reciban un cordial saludo de mi hija Mary Raquel Marulanda y de su servidor Nectaly Marulanda. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Hoy veremos la teoría del mundo pre-adámico. ¿Existieron antes de Adán y Eva otros hombres? Vamos despacio y meditando bien las cosas. Lo primero que debemos conocer en este tema es ¿qué significa mundo pre-adámico? Mundo pre-adámico significa expresamente anterior a Adán y Eva. Y la interrogante que nos aborda, y la repito, es ¿existieron otros hombres antes de Adán y Eva? Muy bien, escuchen con atención. Muchos religiosos, incursionando en esta hipótesis, la dan por verdadera y la aceptan como un punto doctrinal. Señalan ellos que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 existió un espacio de miles de años y que fue en este espacio precisamente que se dieron muchos acontecimientos en la tierra. Una de las teorías que ellos tienen indica que fue en este tiempo que aparecieron distintas generaciones de seres humanos. Aparecen aquí, según ellos, los dinosaurios y los distintos géneros. También aparecen las razas Cromañón, Neandertal, Homo sapiens, hominidios, y señalan la existencia generacional de muchos hombres y mujeres. Otra teoría señala que en este espacio de tiempo fue generado el principio de la evolución, por lo cual aparecieron los seres humanos. Y explican que en la síntesis evolutiva del hombre que se da por la antropogénesis dio origen a esta especie humana. Un proceso paulatino y progresivo en que el Homo habilis, Homo rudolfensis y el Homo erectus son parte de un linaje evolutivo que derivó a los humanos. Y hay otras teorías que han influenciado a millones de personas en todo el mundo. ¿Y esto fue así? No. La teoría del mundo preadámico es un magno error. ¿Por qué? Les mostraré que todas estas teorías son fraudulentas, y esto a la luz de las Escrituras. La teoría preadámica es falsa por estas razones. Porque no hay un solo versículo que lo demuestre. Porque de ser real, los profetas del antiguo tiempo lo habrían externado y dejado escrito. Porque antes del pecado de Adán no existía la muerte, tanto en los seres humanos como los mismos animales, porque eran vegetarianos. Por tanto, no se comían entre sí, mostrando con ello un respeto hacia esta norma divina, hacia los humanos y hacia los animales. Porque existen registros de muchos fósiles que sí fueron partes de la precreación seria, incongruente e inconsistente según la fe cristiana. Solo dime, para ir entrando en el tema, si existieron hombres y mujeres antes de Adán y Eva, ¿tendrían alma? ¿Estuvieron dentro de las promesas divinas? ¿Qué se hicieron todas estas personas? Porque recuerda que la muerte se dio después del pecado de Adán. Entonces, si no existía la muerte, tuvieron que haber aparecido estas personas o los animales, a menos que no tuvieran alma, o que hubieran sido un tipo de seres desconocidos. Insólito. Pregúntate, ¿Jesús, en su eterna sabiduría, habló de un mundo preadámico? ¿Hay algún versículo que demuestre esto? ¿Sus apóstoles refirieron estas teorías?
Por supuesto que no. ¿Se dan cuenta el antagonismo que genera esto? Además, esto está en completa contradicción con la Escritura. ¿Quieres verlo? 1 Corintios 15:21 dice: Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Totalmente claro. Y lee también Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Escritura dice enfáticamente que el pecado y la muerte entraron al mundo por el pecado de Adán. Muerte material y espiritual. ¿Por qué? Si las gentes dicen que en los registros de la precreación se encontraron fósiles, si no existía la muerte. La muerte no se dio hasta después de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Se dan cuenta? Ahora fíjense en esto. Mateo 19:4. Jesús respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Aquí, el Señor Jesús afirma que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos sobre la tierra. En Éxodo 20:11 dice: Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si todo fue hecho en 6 días, entonces nada fue creado antes de esos 6 días. Por tanto, la Escritura nos ofrece la única luz verdadera. Aquí conviene aclarar lo que dice en 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto conviene clarificarlo. Aquí no está diciendo que 1000 años es un día para Dios, no. Si lo lees bien, dice: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y la palabra como indica que para Dios no hay tiempo. Y no que del día 1 al día 2 pasaron 1000 años. No. Debemos asimilar lo que cada palabra escritural dice verdaderamente. Pon cuidado. Adán fue llamado por el apóstol Pablo el primer hombre. 1 Corintios 15:45. Leámoslo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Esto excluye cualquier raza preadámica que ese nombre. Y al decir la Escritura que en 6 días Dios lo hizo todo, ¿dónde está la teoría de la precreación? Búscala en toda la Biblia, y si la encuentras, me la pasas por favor. Dios es perfecto, y Él lo hubiera dejado escrito para nuestra comprensión. Entonces concluyo: todas estas teorías no son más que presunciones de la mente humana que en su desmedido afán de distinguirse caen en un absurdo. Y esto se da por no ser creyentes en Dios. Los cristianos somos enteramente responsables y antes de emitir un juicio o dictamen nos documentamos, pero no en la ciencia, sino en la bendita palabra de Dios. Y así evitamos el error de caer en la suposición humana y anacrónica, que nos desviaría de la perfecta verdad. Muy bien, espero entonces les sirva esta información. Seguimos adelante y que Dios les bendiga.